Capítulo 33. Marcel contemplaba aquella mañana el cadáver de Sophie Guénard sobre la mesa de autopsias, valorando el resultado de los análisis que acababa de efectuar. El hecho de que, después de todo el trabajo, no pudiera especificar la causa concreta del paro cardíaco alentaba sus sospechas de un asesinato encubierto. A pesar de su detallado examen, no había hallado restos de fármacos anestésicos en sangre ni de residuos psicotrópicos. Poco satisfecho con aquellas conclusiones que solo servían para descartar algunos métodos sutiles de matar, el forense había buscado minuciosamente alguna marca de jeringuilla en zonas idóneas para disimularla, con objeto de lograr confirmar la hipótesis de la muerte por inyección de insulina. Su búsqueda, no obstante, había sido infructuosa. No había conseguido hallar ningún rastro. Estaba claro que se enfrentaban a profesionales, o que se equivocaban sus suposiciones. Marcel no quiso plantearse aquella última alternativa. Si bien defendía que el final de la señora Guénard había sido un asesinato improvisado, también era cierto que los sicarios siempre, cuando se hallaban inmersos en sus trabajos, llevaban encima su propio material para imprevistos. Nunca se les pillaba fuera de juego. El problema era probar lo que pensaba. De todos modos, el hecho de que fuese la taquilla de Pascal y no otra la que estuviese abierta en el momento del fallecimiento de Sophie Guénard era de por sí un indicio valioso. Si a eso se unía la identidad del secuestrador al que Pascal se había enfrentado, cuyo cadáver ya estaba a buen recaudo, la conclusión era evidente. André Veguet no había perdido el tiempo a la hora de movilizar secuaces capaces de conseguir lo que ambicionaba. Y eso era el viajero. Pierre Cotin por un lado, el secuestrador por otro y, en tercer lugar, el asesino de Guénard. De momento, 3 esbirros del hechicero, de los que habían anulado a 2. ¿Cuántos más habría? ¿Cómo actuarían? Y otra cuestión interesante. ¿Qué les habría ofrecido a cambio? Conocer el precio de la cabeza de Pascal le habría permitido a Marcel intuir la importancia de los planes malignos que lo implicaban. Al menos, concluyó para tranquilizarse, tras la conversación telefónica con el viajero podían contar con que Veguet lo quería vivo, y eso suponía una indudable ventaja. Marcel notó, bajo la bata, una vibración insistente que reconoció al instante. Su móvil estaba recibiendo una llamada. Se apartó de la mesa y, ya sin la mascarilla, salió de la sala con rapidez. Una vez fuera, se deshizo de sus guantes y logró alcanzar su teléfono bajo la ropa. ¿Sí? Marcel, soy Daphne. Aquella llamada era oportuna, así que el doctor la aprovechó, todavía sin percatarse del tono nervioso con el que la vidente se acababa de dirigir a él. Yo también iba a llamarte, tenía que hablar contigo, comunicó. Tal como habíamos previsto, en Londres, las investigaciones en torno a la muerte de Agatha la Serena están ya a pleno rendimiento. Por lo visto, Scotland Yard no ha escatimado medios. Al otro lado de la línea se produjo un breve silencio. Daphne valoraba aquella información inesperada. ¿Cuál es la versión que manejan?, preguntó ella. De momento están muy perdidos. Como era previsible, no falta nada en la casa de tu colega, lo que les ha obligado a descartar el móvil del robo. No encontrarán rastros. Lo sé. La muerte de tu compañera terminará siendo uno de esos casos sin resolver, como la de Dionisio Guillén en España. Suspiró. Confío en que a través de Europol no vinculen esas muertes, porque eso sí podría darnos algunos problemas. No ocurrirá. No tienen tanta imaginación, afirmó Daphne. Lo importante es que nosotros hemos deducido lo suficiente como para saber hacia dónde tirar. Ojalá el prematuro final de Agatha y Dionisio sirva de algo. Esa es nuestra intención, Daphne. Al menos su muerte nos puso sobre aviso. Marcel se detuvo. Y ahora, dime, ¿por qué me has llamado? ¿Ocurre algo? Se hizo el silencio. Durante unos segundos, el forense solo percibió el zumbido de fondo de la línea a través del auricular. Aquello le preocupó. Daphne, ¿ha ocurrido algo? He tenido un sueño, comenzó ella, visiblemente trastornada. Un mal augurio que relaciono con el maestro Ghirardelli. Lo que faltaba. Marcel se había llevado una mano a la cabeza, presa de una creciente inquietud. ¿Has hablado con él? La respuesta de la vidente intensificó su desasosiego. Lo he intentado, gimió. Pero nada. No coge el teléfono y tampoco logro contactar a través de nuestra propia conexión mental. Marcel, ¿el ente demoníaco ha destruido por completo nuestro triángulo europeo? ¿Ha podido hacerlo?
¿Ha decapitado a la hermandad? ¿Acaso advertir a Ghirardelli, un anciano sabio demasiado benevolente, no había constituido suficiente protección? Pero sabían tan poco aún del adversario al que se enfrentaban. —¿Han acabado con el maestro Ghirardelli? —repitió la vidente con la voz rota. El forense no supo qué contestar. Esta vez no. La posibilidad de que hubiesen muerto los 3 miembros dirigentes de la hermandad era angustiosa. —Si lo han hecho —observó al fin Marcel con tono grave—, la necesidad de que Pascal no acabe en sus manos se ha vuelto más imperiosa. Déjame investigar. Pronto te podré decir algo. —¿Y mientras tanto? Debemos continuar con lo planificado. ¿Puedes convocar a tu hermandad para preparar el nombramiento de sucesores que ejerzan de triángulo? Lo digo por si se cumple la peor conjetura. Daphne, al otro lado del teléfono, movió la cabeza en ademán negativo. Lograr la asistencia de todos los médiums a un cónclave extraordinario lleva tiempo. Un lujo que no me puedo permitir teniendo en cuenta lo poco que sabemos todavía de los movimientos del ente. Además, añadió, los únicos con potestad para hacer algo así son los vértices del Triángulo Europeo. Tendría que encargarse de eso el maestro Ghirardelli. Seguiré intentando contactar con él. Es la única posibilidad. Joder. Jamás se había producido algo así. Procuró justificarse la vidente. ¡No estamos preparados! Pues no queda más remedio que adaptarse, Daphne. Tenemos que reaccionar. Ella sintió. En cuanto averigüemos qué ha ocurrido con el maestro Ghirardelli, comunicaré a los demás hermanos videntes la situación actual. Es conveniente que, al menos, estén al tanto de las circunstancias. La hermandad nunca había estado sin dirección. No hay precedentes de algo así. Todo se hace nuevo cuando se abre la puerta oscura, Daphne. Nuevo silencio. ¿Mantenemos la cita de esta tarde? Inquirió la bruja, dubitativa. Me temo que sí, repuso el guardián. Por desgracia para Pascal, a Mag solo se le puede detener en su mundo. Y el único que puede acudir a esa cita es el viajero. Jules observaba como hipnotizado el reloj de su mesilla. Oía como sus padres empezaban ahora a moverse por la casa, aunque él no había querido todavía salir de su habitación. ¿Y si no lograba aparentar normalidad ante ellos? El último acontecimiento era demasiado fuerte, brutal. A pesar de su desolación, se dio cuenta, su pasión gótica siempre resurgía, de que asistir desde fuera a lo que le estaba ocurriendo tenía que ser algo fascinante. Se estaba transformando en vampiro, un proceso tan increíble como pavoroso. Jules, consternado, reconoció la tragedia implícita en el hecho de que, para poder asistir a un espectáculo así de auténtico, uno debiera condenarse para toda la eternidad. La oscuridad había terminado engulléndolo. La máxima manifestación de aquel fenómeno perverso era que Jules no había podido decidir su participación en él. Se había visto arrastrado. ¿Era inmortal, entonces? Más allá de cuestiones anecdóticas, lo eran en su dramática situación, como aquella, un interrogante continuaba alojado en su interior. Lo sentía clavado como una estaca. Muy ocurrente, se dijo, aliviado al comprobar que iba recuperando su negrísimo sentido del humor, impidiéndole respirar. ¿De quién era la sangre con la que había amanecido manchado? ¿A quién pertenecía aquel líquido esencial del que se había alimentado durante la noche sin ser consciente de ello? Anheló, con cierto masoquismo, leer en internet los periódicos del día siguiente. No podía reprimir su ansia de rastrear la sección de sucesos sobre hallazgos de cadáveres desangrados en París. Y es que seguía necesitando pruebas. Seguía sin poder concebir que hubiese matado a alguien. Imposible. Para lo que ya no precisaba más indicios era para confirmar que la mordedura de Gautier había sido lo suficientemente profunda como para infectarlo del eterno virus de la no muerte. Los colmillos del monstruo habían llegado, por tanto, a acceder al torrente sanguíneo de su yugular, pero al mismo tiempo tan superficial que lo había sumergido en una vampirización sutil, delicada, muy gradual, aunque igual de efectiva que si Gautier lo hubiera desangrado por completo la noche del asalto. El desenlace iba a ser el mismo, al fin y al cabo. El dilema sobre si contar o no a sus amigos aquel tenebroso proceso degenerativo que estaba viviendo adquiría ahora mayor protagonismo. ¿Cómo debía reaccionar ante los últimos acontecimientos?
Ya no podía utilizar la incertidumbre como argumento para justificar su silencio. Entonces, ¿debía aprovechar la reunión de aquella tarde para comunicarles a todos que era un vampiro? No podía hacer eso, así de sencillo. ¿Y procurar hablar por separado con Daphne? Ella parecía una experta en esos temas. Tampoco se vio capaz. Imposible. ¿Qué alternativas quedaban? Porque tal vez era todavía posible frenar la transformación. Jules enfocó con sus ojos enrojecidos las pilas de cómics manga por los rincones de su habitación. Fullmetal Alchemist, Kingdom Hearts. Recordó todo lo que había leído sobre su admirada cultura japonesa. Y su memoria, hilvanando retazos de todo aquello, le trajo la imagen de los hikikomoris, aquellos jóvenes orientales que un día, sin previo aviso, decidían escapar de la sociedad, aislarse por completo de cuanto los rodeaba. Fieles a su determinación de ascetas tecnológicos, aquellos muchachos se encerraban en sus habitaciones para no volver a salir de ellas durante un plazo indefinido que podía durar años, conectados al mundo a través de Internet y mantenidos por sus desesperadas familias, que imploraban mientras tanto para que, en algún momento, recuperaran la cordura y se incorporaran al mundo que los vio nacer. Jules siempre se había sentido atraído por el lado romántico de aquel abandono voluntario, por aquella existencia paralela de esos ermitaños domésticos que renunciaban de algún modo a la realidad a cambio de una existencia virtual. Aquella soledad autoimpuesta a la que se consagraban tenía algo de sacrificio, de retiro espiritual, de ofrenda a algo profundo, místico, demasiado insondable para resultar comprensible desde el exterior, desde el mundo convencional. Jules, que nunca se había planteado nada semejante más allá de su admiración curiosa, comenzaba a percibir en aquella especie de cláusula vital una alternativa, y es que había empezado a contemplarse a sí mismo como un peligro para los demás. Ya no quedaban resquicios en los que ampararse para eludir aquel devastador diagnóstico. Tal vez por eso lo mejor sería que, en cuanto llegasen las horas oscuras, él se recluyera en su cuarto, se encerrase de algún modo que garantizara la imposibilidad de sus movimientos mientras permanecía en aquel estado semiletárgico que no podía controlar. Empezaba a darle miedo lo que pudiera hacer su otro yo. Resolvió que tenía que impedir nuevas incursiones nocturnas suyas que pusieran en peligro a la gente. Al menos hasta que descubriese el origen de aquella sangre adherida a sus labios. ¿El sabor de la muerte? Aún cobijaba en su interior la esperanza de que alguna explicación sencilla pudiese justificar los restos de sus comisuras. Alguna causa que lo liberara del germen de la culpabilidad que estaba anidando en su interior. ¿Había hecho daño a alguien? Reflexionaba, luchando por seguir a flote aquellas circunstancias demenciales. Si lograba mantenerse a raya, no tendría que confesar a sus amigos lo que le ocurría. Mientras pudiese seguir respetando su rutina diurna. Jules tenía pánico a que, si él confesaba, alguien mostrase la valentía suficiente como para declarar que la única forma de salvarle era sacrificarlo, antes de que fuese demasiado tarde. Quería impedir a toda costa una escena semejante. Jules lloraba sobre la cama, ahogando sus sollozos con la almohada. «Puedo llegar a ser un peligro para la gente», se repetía entre lágrimas, «si es que no lo soy ya. Incluso para mi familia», añadió, todavía más lívido de lo que se había levantado esa mañana que jamás podría olvidar. «También para mi propia familia puedo constituir un riesgo». ¿Dónde estaba el límite? ¿Cuál sería la siguiente fase en aquel diabólico proceso, en virtud del cual la oscuridad iba introduciéndose en su cuerpo con la lentitud delicada y sutil de una caricia? Abochornado, hubo de reconocer que en la paulatina metamorfosis que estaba experimentando había cierta sensualidad. Aquella degeneración inexorable se le antojó casi obscena. Sus ojos se desviaron hacia una novela que permanecía en su mesilla. Drácula, de Bram Stoker. La realidad supera la ficción, se dijo. Y lo peor es que uno no cuenta con el recurso de poder cerrar la última página. ¿A dónde vamos?, preguntó Michel sin dejar de caminar junto a Pascal. Al cementerio de Montmartre, comunicó el chico mientras se subía un poco los pantalones, lo justo para mantener asomando el borde de los calzoncillos. Vamos a visitar una tumba que tengo localizada. Michel asintió, reflexiva. Seguramente durante esos 3 meses Pascal había efectuado alguna visita a aquel recinto solo. Ella disimuló su desencanto. Tenía la impresión de que últimamente resultaba demasiado fácil agobiar a su amigo. Sin embargo, no pudo evitar una leve recriminación. «Ya sabes que me gusta mucho visitar cementerios», dijo como de pasada. «Si me hubieras avisado, te habría acompañado encantada». Pascal, que continuaba dando vueltas a la muerte que había provocado la noche anterior,
enfocó hacia ella sus ojos grises sin frenar sus pasos. Una mirada que cada vez impactaba más en el corazón de Michelle, a pesar de que la chica distinguía en ella un área de misteriosa opacidad, una región que le estaba vedada por alguna razón que escapaba a su entendimiento. De alguna manera, Pascal no era tan transparente como antes, aunque su gesto había ido ganando en intensidad. «Lo sé», respondió él. «Muchas gracias. Pero es que ni siquiera tenía claro lo que pretendía. Necesitaba pensar, estar solo. Han sido paseos que me han venido muy bien, pero ahora es diferente. Cuento contigo, Michelle. De verdad». En aquel momento, no obstante, Pascal también hubiera precisado la soledad. El rostro desconocido del secuestrador muerto no se apartaba de su mente. El semblante inerte de aquel individuo adquiría una solidez acusadora en su cerebro. Fue en legítima defensa. Se repitió como había hecho a lo largo de toda la noche. Mientras tanto, ajena a lo que pasaba por la cabeza de Pascal, Michelle había sentido ante las últimas palabras de su amigo un agradable calor que la inundó por completo. Su leve irritación había desaparecido de forma fulminante. ¿Por qué le había hecho tanta ilusión aquel simple reconocimiento de Pascal? Tampoco había sido una declaración, precisamente. Michelle nunca había experimentado una necesidad tan nítida de querer hacer cosas junto a otra persona. Deseaba acompañar a Pascal en todo. Cada vez lo tenía más claro. Vencidas sus primeras reticencias, era como si su interior hubiese abierto las puertas de par en par. Jornada de puertas abiertas en su corazón. Michelle sonrió sin decir nada ante aquella imagen que hacía no mucho le habría parecido insoportable, empalagosa. Si Jules, paladín del rigor gótico, se llegaba a enterar de semejantes pensamientos. Pero Michelle quería conseguir aquel chico que de pronto se mostraba tan huidizo. A ella siempre la habían estimulado los desafíos, y el hecho de que Pascal no lo pusiera fácil habría acentuado su determinación de seguir adelante. Michelle suspiró, impresionada por el rumbo que adoptaban los acontecimientos a su alrededor. De nada servían la tensión imperante o las amenazas que se cernían sobre ellos. Se estaba enamorando perdidamente de ese chico y, conforme sus sentimientos cogían velocidad, frenar se iba volviendo un esfuerzo inútil que, además, no estaba dispuesta a cometer. No obstante, su auténtica esencia enérgica imponía sus propios plazos. No aguantaría mucho tiempo aquella incertidumbre, esa actitud titubeante en Pascal. Si no percibía cierta complicidad por parte del chico, ella misma cortaría aquel camino, por mucho que le doliese hacerlo, porque ahora la incógnita había que ubicarla en lo que sentía él por ella. El amor nunca es un terreno pacífico, concluyó Michelle frunciendo el ceño. Decidida a apostar por él, estaba resuelta a luchar. Sin embargo, atendiendo a la permanente sombra del misterio que parecía abrumar a Pascal desde que volviesen del más allá, el problema estribaría en conocer a qué se enfrentaba Michelle, qué se interponía en una relación en la que, tan solo unos meses atrás, la disposición inequívoca que ahora mostraba a su amigo habría bastado para materializarla. Se trataba de un enigma en el que le daba un poco de miedo husmear. Los dos llegaron, en silencio, hasta las escaleras que conducían a la estación de metro, donde se mezclaron con multitud de personas que avanzaban en todas direcciones. Ambos disfrutaron de la seguridad que ofrecía el gentío, de una desordenada compañía que nunca les había parecido tan acogedora. A lo largo de las horas diurnas y en zonas muy transitadas, la multitud les permitía bajar la guardia durante un rato, y eso lo relajaba. «Si tú fueras Lebowitz», empezó Pascal, sin sospechar las cavilaciones de Michelle y ya dentro del convoy de vagones que los conduciría hasta la estación más próxima al cementerio, Place de Clichy, y te acabaran de sacar de la cárcel tras varios años acusado de la muerte de tu esposa, ¿dónde acudirías en primer lugar? Michelle lo pensó unos instantes. Supongo que a verla a ella, ¿no? Pascal pareció satisfecho con la respuesta. Justo. Michelle entendió entonces el sentido de aquel trayecto. Capítulo 34. El señor Lebowitz disfrutaba con cada paso de su libertad recién recuperada, aunque rescatar de su maltratado interior la dignidad perdida iba a costar mucho más tiempo. El paso por la cárcel marcaba fuego, como lo atestiguaba su estado físico. Delgadez extrema en un cuerpo consumido, profundas entradas sobre su frente cuarteada de arrugas y un rostro vencido que aparentaba bastantes más años de los que tenía. Aunque el mayor deterioro había que buscarlo en su espíritu, en su quebrantado interior que se asomaba a una realidad que ya no era la suya, ensimismado a través de unos ojos de inalterable melancolía. Nada compensaba lo que había sufrido. Al menos la justicia se había terminado imponiendo, y él ahora volvía a encontrarse en la misma situación que le arrebataron unas circunstancias incomprensibles. Recuperaría su patrimonio,
recibiría una indemnización por aquellos años perdidos y ya no habría barrotes en su alrededor, ni alambradas, ni torretas de vigilancia, ni compañeros de celda hostiles, ni el crudo testimonio de vidas ajenas arruinadas. Ahora solo faltaba que la prensa lo dejase en paz. Por eso confió en que su caso no saliera a la luz. Un inocente declarado culpable era siempre un sabroso plato para los medios de comunicación. La policía se lo había explicado todo. Estaba al corriente del suicidio de su mujer, algo que le dolió en el alma. Sabía que acababa de perder a su hijo, ese hijo que jamás fue a visitarle a la prisión y que había terminado siendo el responsable de todo. El culpable, matizó con irremediable rencor. Solo la muerte había restablecido la normalidad, aunque ahora solitaria, desmantelada, como fue la muerte la que la interrumpió años atrás. El señor Lebovich atravesó los umbrales del cementerio de Montmartre. Siguió caminando y pronto se detuvo ante el panteón familiar donde, junto a los restos de algunos ascendientes, descansaba su mujer, desde que decidiera acabar con su vida. Lloró con la misma fuerza irrefrenable con la que había llorado al enterarse de que su caso se había aclarado por fin y lo excarcelaban. Abrió la rumbrosa puerta de aquel monumento fúnebre y entró, colocando el ramo de flores que llevaba entre las manos al pie de la tumba. Allí, sin miradas indiscretas, cayó de rodillas, cansado de aguantar la vida con una pose de dureza. Apoyó su frente a la lápida de mármol donde aparecía grabado el nombre de su mujer y volvió a sollozar. La seguía echando tanto de menos. ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué se suicidó? Frente al inmenso dolor por su muerte, la maldad de su hijo constituía tan solo una anécdota, un hecho que ella, sin embargo, no pudo superar. Las flores del ramo que acababa de depositar se agitaron, a pesar de la ausencia de viento. Él no podía saberlo, pero con aquel último gesto acababa de liberar definitivamente a su mujer. Ella abandonaba su reclusión espiritual para dirigirse hacia el lugar que le correspondía. Por fin. El señor Lebovich oyó tras él unos tímidos golpes y se levantó, procurando secarse los ojos enrojecidos. Alguien llamaba a la puerta del panteón. «Adelante», dijo, sorprendido. ¿Ni siquiera iba a estar tranquilo allí? El desconocido visitante obedeció. Ante los ojos de Lebovich apareció un chaval delgado, de unos 15 años. Vestía cazadora y pantalones caídos que se abombaban sobre las zapatillas, mostrando unos bajos deshilachados y sucios. Su mirada gris bajo el flequillo negro era intensa, aunque cohibida. «¿Qué quieres?», preguntó Lebovich con voz débil. «No es buen momento». «Lo sé. Perdone que le moleste», se disculpó el chico. «Me llamo Pascal y traigo algo para usted». La situación era tan extraña que Lebovich no se molestó en indagar cómo aquel muchacho le había localizado en aquel lugar. Quizá llevaba rato esperándole, pues era evidente que tarde o temprano iría a visitar la tumba de su mujer. De todos modos, era demasiado joven para ser un periodista. Le dio igual. Todo le daba igual. Pascal alargó el brazo y le ofreció un sobre. «Seguro que sabe quién le escribe», advirtió, enigmático. «Que tenga mucha suerte a partir de ahora». Pascal no esperó respuesta y mientras oía como aquel señor rasgaba el papel, fue hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró. «Señor Lebovich, todos nos alegramos de que se haya aclarado lo que ocurrió. Ánimo. Recuerde», añadió entre titubeos, «que la vida sigue». El aludido sintió un nudo en la garganta, abrumado por la emoción de todo lo que le estaba ocurriendo y ante aquel apoyo inesperado que le brindaba un joven desconocido. «Gracias», susurró con aire ausente. Lebovich se quedó solo. ¿Quién le escribía? No le hizo falta leer ni una sola palabra para responder a aquel interrogante. En cuanto vio aquella letra delicada, meticulosa, de trazo inclinado, supo que era ella quien le hablaba a través de las líneas. La misma caligrafía de aquel otro sobre terrible donde su mujer se despedía antes de suicidarse. ¿Su esposa le había escrito? ¿Cómo era posible, si estaba muerta desde hacía años? Tal vez se trataba de un documento antiguo. Sin embargo, en cuanto comenzó a leer, descartó esa posibilidad. ¿Y entonces qué explicación quedaba? Su delicado corazón dio un vuelco y las lágrimas afloraron en su rostro. Comprobó que era un mensaje de amor más allá de la distancia y del tiempo, un compromiso de espera que le otorgaba la esperanza que le hacía falta para enfrentarse a la vida. Poco a poco fue recuperando la sonrisa. En aquella carta se mencionaban cosas que solo ellos dos, marido y mujer, sabían. Por imposible que fuese, nadie más podía haber escrito ese texto maravilloso, íntimo. El señor Lebovich no entendía nada, pero descubrió, maravillado, que no le hacía falta.
Simplemente creyó aquellas líneas que le recibían en la libertad. En cuanto reunió la entereza necesaria y pudo reaccionar, se asomó fuera del panteón, intentando distinguir al misterioso mensajero que le había llevado el sobre. Quería darle las gracias, un abrazo, sin formular preguntas. Pero sus ojos no pudieron descubrir, entre las tumbas que conformaban el panorama y los desconocidos, la silueta del chico moreno que le había devuelto la alegría, las ganas de vivir. Pascal, en aquel instante, caminaba junto a Michelle hacia una cita con Dominique fuera del recinto funerario, experimentando una euforia difícil de describir. Acababa de ayudar a una persona buena a recuperar su felicidad. Todavía tenía la piel de gallina. Se sentía el viajero. Era el viajero. Marcel Laville asomó la cabeza por la puerta del despacho de Marguerite. «Buenos días, detective». La mujer levantó la vista hacia él. «¿Sabías que iba a llamarte?», observó ella. «¿Y has preferido adelantarte?». «Muy bien. Pasa». El forense obedeció, cerrando la puerta a su espalda. «Si acudo por voluntad propia, parezco menos sospechoso de todo eso que piensas sobre mí, ¿verdad?». Aquel tono jocoso hizo fruncir el ceño a Marguerite. «Me alegra que estés de tan buen humor, Marcel. No lo entiendo, dadas las circunstancias, pero me alegra». «Si en el fondo eres un encanto». La detective recogió los expedientes que cubrían su mesa. «¿Alguna novedad en la autopsia de Sophie Guenard?». Marcel se encogió de hombros. «Podríamos decir que no he encontrado nada incompatible con la versión del asesinato». Marguerite se rascó la nariz, pensativa. «O sea, que tampoco has encontrado nada que demuestre esa hipótesis». «Solo he podido descartar el uso de anestésicos. Pero ya te dije que, tanto si acabaron con Guenard inyectándole una dosis suficiente de insulina, como si emplearon otro de los métodos existentes, hallar rastros en su cuerpo iba a ser casi imposible. En el primero de los casos, solo buscar el orificio de una aguja hipodérmica entre el cuero cabelludo, por ejemplo, es una labor de chinos. Y conste que lo he intentado. Pero nada». Marguerite refunfuñó. «Pero digo yo que si a la víctima le introdujeron insulina, tendrá en su cuerpo restos de esa sustancia». Marcel asintió. «Claro. El problema es que nuestro cuerpo la fabrica también. Así que no podemos determinar si la insulina que he encontrado en el cadáver de Sophie Guenard tiene un origen endógeno o exógeno». «Pues vaya. Los profesionales hacen bien su trabajo. Lo importante», añadió, «es que tampoco he logrado descubrir nada en el cuerpo de la mujer que justifique el fallo cardíaco». «Sí, tenía todos los desarreglos propios de su edad, pero ninguno de la gravedad suficiente como para motivar esa muerte tan fulminante». «Pero aún así puede ocurrir, ¿no? Hay muertes naturales fulminantes». Marcel hizo un gesto afirmativo. «Sí, por supuesto. Las hay incluso más rápidas e indoloras de la que, por desgracia, tuvo Sophie Guenard. Me refiero a los síndromes de muerte súbita». Ambos recordaban el trágico final de algunos futbolistas en pleno campo de juego. «Pero en esos casos sí hay malformaciones en el corazón, ¿verdad?», aventuró la detective. El forense pareció sorprendido. «Veo que estás bien informada». «No siempre, pero es frecuente que sí haya situaciones previas de riesgo, como defectos congénitos». «Lo que no se culpe con Guenard». «Eso es». Marguerite se levantó de su asiento para contemplar el panorama desde la ventana. Meditaba. «Tu información nos deja en un punto muerto, Marcel. No define una línea a seguir. De hecho, sirve para argumentar cualquier dirección». El forense sabía muy bien que aquel era el flanco más débil de su planteamiento. «En las investigaciones hay que apostar para obtener resultados». Cogió aliento. «Tu experiencia lo demuestra». «¿Qué propones?». El tono que ahora empleaba la detective la situó a la defensiva. Había aprendido a temer las iniciativas de su amigo. Marcel prefirió ser transparente, algo que ella valoraba mucho. «¿Te parece que trabajemos partiendo del supuesto de que, en efecto, la muerte de Guenard no fue natural?». Se lanzó. «Si al cabo de un tiempo no hemos hallado nada que lo sustente, siempre podemos rectificar el rumbo y recuperar la versión más inofensiva». «Y mientras tanto, dinero del contribuyente malgastado, tiempo nuestro desperdiciado y mis jefes revoloteando alrededor como buitres, pendientes de que cometa un error que confirme sus rancias impresiones sobre mi forma de trabajar». La detective había vuelto a sentarse y hacía oscilar el respaldo de su asiento. Marcel la miraba a los ojos. «No es que me disguste incordiar a mis superiores», sonrió, sarcástica. «Pero necesitas convencerme para llegar tan lejos». «¿Y cómo puedo hacerlo?». «Mira», explicó ella. «A estas alturas he aprendido a desconfiar de las casualidades.
Y lo de la taquilla de Pascal Rivas es una coincidencia de libro, ¿vale? Pero no veo ninguna amenaza ni motivación criminal seria en forzar armarios de estudiantes de secundaria. Habían llegado a donde pretendía Marcel. A su amiga, pues, le hacía falta un argumento que situase la muerte de Sophie en un escenario mucho más delictivo que un mero Lycée vacío. Ningún problema. El forense le iba a ofrecer un planteamiento que no solo justificaba aquella muerte, sino que iba a permitirle solicitar protección policial para Pascal. Pues la hay, afirmó, solemne. ¿El qué? Una amenaza, Marguerite. La detective sacudió la cabeza entre aspavientos. ¿Una amenaza? Repitió. ¿Cuál? ¿Que algún crío acabe rompiendo una cerradura en ese centro escolar? ¿Que roben alguna consola de la Wii y su expropietario al borde del suicidio se vea obligado a leer en sus ratos libres? Auténticos dramas, desde luego. ¿No deberíamos llamar a la Europol para montar un operativo al más alto nivel? Marcel aguantó con estoicismo aquel chaparrón que permitía que Marguerite descargara la presión de su incertidumbre. Sabía que, a continuación, ella se tranquilizaría y ofrecería un talante mucho más proclive a escuchar. Después de tantos años trabajando juntos, se conocían muy bien. Demasiado bien. ¿Y si te dijera que ayer alguien intentó secuestrar a Pascal? Marguerite puso los ojos en blanco. ¿Esa es otra de tus historias? No, va en serio. ¿Lo ha denunciado? No debe hacerlo, por su propio bien. Aquella última frase consiguió, al fin, llamar la atención de la detective. ¿No debe comunicar a la policía que han intentado secuestrarle? Venga, cuéntame de qué coño va esto, Marcel. Antes de que pierda la paciencia y te eche de mi despacho. ¿Cómo se nota que los muertos no se pueden quejar si es que no hay quien te aguante en cuanto te pones en plan enigmático? Y lo que me gusta, azuzó él. Me encanta provocarte. Es tan sencillo. ¡Habla! Después de los últimos acontecimientos, comenzó, estoy convencido de que se ha filtrado la ayuda que Pascal ha prestado a la policía. Marguerite se quedó boquiabierta. ¿Te refieres a...? Marcel prefirió obviar el asunto de Lebowitz y ceñirse la única colaboración oficial de Pascal. Al caso Gubert. La detective se opuso con rotundidad a aquella teoría tan rebuscada. Imposible. Solo tú y yo estamos al corriente de eso. A Marcel no le pilló desprevenido aquella reacción. No podemos estar seguros de que la residencia de los Gubert, plagada de compañeros tuyos cuando llevamos al chico, no nos escucharan hablar. Recuerda la forma tan... repentina en que tus hombres descubrieron el cadáver de la mujer. Ellos mismos estaban asombrados. También pudieron vernos salir de la casa. De ahí a que ellos lograran concluir qué estabais haciendo en ese lugar... Son policías, ¿no? Se supone que deducir e investigar forma parte de su trabajo, y ya sabes que cuando se trata de algo tan exótico, tan al margen del procedimiento como el recurso a un vidente, los rumores corren como la pólvora. Marguerite agarró con fuerza un paquete de tabaco que guardaba en un cajón, extrajo de él un cigarrillo y se apresuró a encenderlo. Y todo esto me lo cuentas ahora para concluir que... Ella calló, instando a su amigo a terminar la frase. Marcel nos arredró entre el rostro severo de la mujer. Que, comprobada la eficacia de la cooperación de Pascal con la policía, alguien tiene interés en silenciarlo antes de que pueda volver a ayudaros. Intuyo que para siempre. Alguien que estuvo en el Lycée la tarde en la que murió Sophie, deduzco. Muy bien, detective. Sophie Guenard lo vio. Le debió de sorprender mientras buscaba información sobre Pascal. Y eso la condenó. Ya. Un simple ladrón de instituto jamás la habría matado. Habría escapado corriendo, a lo sumo dándole un empujón. Eso, a no ser que, en efecto, se trate de una muerte natural. Por supuesto. Marguerite aspiró con fuerza de su cigarrillo. Después dejó escapar el humo de entre sus labios, dosificándolo con extraordinaria calma. Sus ojos cayeron sobre el forense, que se mantuvo firme. Alguien quiere acabar con Pascal Rivas para siempre, ¿eh? Tus intuiciones suelen ser de lo más apocalípticas, Marcel. Ella trataba de ganar tiempo. Marcel supo así que su teoría había convencido a Marguerite. Con lo que me cuentas, sin denuncia del intento de secuestro ni confirmación de que lo sucedido en el Lycée esté vinculado a él, no puedo solicitar para Pascal protección policial. Me creerían más estúpida de lo que ya me creen. Y no es cuestión de aumentar mi prestigio. ¿Entonces? Marguerite meneó la cabeza hacia los lados, procurando asumir aquella nueva complicación en la que su querido amigo la estaba introduciendo. Me encargaré yo, claudicó. De momento. Todo el tiempo que me permitan mis compromisos profesionales. Algo es algo, ¿no?
Marcel se mostró satisfecho. Claro, como yo también voy a estar apoyándole, te avisaré cada vez que necesite tu colaboración. Aquel planteamiento era perfecto, pues a Marcel no le interesaba que Marguerite estuviese fisgoneando cada vez que quedasen en el palacio para reunirse o para iniciar un nuevo viaje al más allá. Sobre todo es importante que esté protegido por las noches y durante los trayectos al Lycée, ¿sabes? Parece razonable. De todos modos, en cuanto puedas ofrecerme pruebas que apoyen tu teoría, tu chico contará con una protección en condiciones. Gracias, Marguerite. Aunque quizá eso llegue demasiado tarde. ¿No me puedes facilitar algo más ahora? Marcel sonrió ante la acostumbrada avidez de Marguerite. Me temo que no, detective. Pero en cuanto lo tenga, serás la primera en saberlo. ¿Ni siquiera me dejas interrogarlo? Solo unas preguntas. Marcel mantuvo su pose inflexible. No. A su debido tiempo, para que estés preparada, te haré saber a qué creo que nos enfrentamos, ¿de acuerdo? Te prometo que si me ayudas a proteger a ese chico te va a salir muy rentable. Vas a poder dejar a tus jefes con un palmo de narices. Ese, desde luego, era un argumento de peso para ella. Vegué, con las manos en los bolsillos de su traje, contemplaba una vez más París desde el ventanal de su despacho. Oteaba el panorama general, llegando a vislumbrar sobre las aceras las diminutas figuras de los oficinistas que se dirigían a comer. El cielo había terminado por nublarse y ofrecía ahora a bastante altura un techo esponjoso y grisáceo que suavizaba los brillos del cristal de los edificios, ensuciando con su resplandor plomizo el escenario urbano. El medium, sin cambiar de posición, procedió a encender uno de sus Davidoff. Precisaba del efecto tranquilizador que le provocaba el tabaco. A su espalda, sobre el escritorio, descansaba el móvil privado cuyo número había facilitado los cazarrecompensas, y de vez en cuando se giraba hacia él, anhelando novedades. A la vista de los misteriosos apoyos con los que contaba el viajero, Vegué era consciente de que no podía exigir logros inmediatos. Se trataba de un encargo bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta que sus secuaces no podían ejercer de asesinos, pues necesitaba a Pascal vivo. Aún así, no podía evitar aguardar resultados con ansiedad, y es que había mucho en juego. Paciencia, paciencia, se dijo a media voz, antes de dar una prolongada calada a su puro. No conviene precipitarse. Mantengamos la sangre fría. Poco después, Vegué volvía a su sillón para encargarse de otros negocios. Aunque, en el fondo, ya nada le parecía suficientemente rentable. Ahora su ambición se movía a niveles estratosféricos que jamás se había atrevido a soñar.